que juega mucho con los... Vamos, todo el mundo sabemos que el manga, muy por lo general, es en blanco y negro. Los blancos y los negros son muy contrastantes en Junji. O sea, realmente cuando ves algo negro es totalmente negro, es oscuro, o sea, es pesado. Entonces creo que eso es algo que es bastante notorio en el estilo de Junji Ito. Los contrastes así en el claro oscuro entre los blancos y los negros. Además creo que él también toma o sea, él sí retoma la forma de escribir terror a lo clásico. Sí. O sea, no nada más te pone monstruos, nada más te tienes que enfrentar a un monstruo y vencerlo y la chingada, que hasta le quita esa sensación de terror y de suspenso. Él sí toma, como lo decías, así al estilo Lovecraftiano sus historias y te las va contando así de ese modo donde algo, o sea, empiezan a suceder cosas en el pueblo que no logras explicar, pero que sabes que no es normal. Sí. Entonces eso te va impulsando, te va motivando a adentrarte al misterio y poco a poco te vas acercando y hasta que descubres el final, literalmente así, el final al estilo Lovecraftiano, donde descubres algo grandísimo dentro de este pueblo. Ciclópeo. Dices, todo ciclópeo, así. Para los que no entiendan el chiste, señores, tienen que sí, lean las historias de Lovecraft porque también son geniales. Y esa palabra de ciclópeo era prácticamente su favorita. De hecho, incluso creo que yo te lo estaba comentando hasta hace un par de días de que uno de los ya ni siquiera puedo hablar. uno de los grandes escritores de hoy en día, Neil Gaiman, también, de quien después hablaremos, incluso comentaba de como a manera de broma decir que pues es que sabes que una historia es Lovecraftiana cuando tiene la palabra ciclópeo en ella. Sí, y definitivamente no falta, o sea, siempre tiene hay una situación, además de que en sí la palabra es poco común. Sí. Entonces cuando escuchas eso dices, ¿qué pedo? ¿Qué es? Sí, totalmente. Y sí, es totalmente... De hecho, cuando yo empecé a leer Uzumaki, que de hecho es la primera historia de Junji Ito que he leído, me pareció totalmente inspirado por Lovecraft, porque tiene esos, digamos, esos matices como de misterio, pues de que hay algo grande sí, detrás grande de las escenas que no estamos viendo al principio, pero que sabes que está ahí. Los personajes, tú sabes que estos personajes no van a acabar bien, porque hay algo que los está atrayendo de la misma forma que está atrayendo al lector. Hay un misterio ahí que dices, es que esto no puede acabarse a menos que yo sepa qué chingados es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo sé que los personajes van a terminar mal precisamente porque están tratando de descubrir algo que no deberían descubrir. Sí, además de que, por ejemplo, las historias de terror clásicas, o sea, fuera de los grandes como Stephen King, Lovecraft, Poe y Junji Ito, giran mucho alrededor de un tipo loco que mata gente, que descuartiza gente. Y digo, hay formas de contar las historias, pero en general lo cuentan así muy burdo, muy amateur, por decirlo de un modo. Y siempre giran alrededor de ese tipo de situaciones: un asesino, una venganza, un monstruo ahí que salió de no sé dónde y que no, o sea, es algo pequeño, es algo que puedes vencer, es algo que, aunque es cierto que hace cosas, estragos y demás, sabes que es como que está a tu nivel, que de algún modo lo terminas venciendo, hasta un hechicero, un brujo y demás, ¿no? Todo eso siempre está como que a nivel de que lo puedes derrotar y vencer. Las historias de estos personajes son grandes, o sea, son realmente hablan del concepto en general, de la maldad en sí, de la situación en sí. Y aquí tenemos que todo gira alrededor de las espirales y tiene su razón gigantesca dentro de esta historia, que está muy chido. La verdad sí lo tienen que leer, lo tienen que conseguir. Les decía yo que lo trajo aquí a México Panini, y creo que a Latinoamérica, Colombia, no sé, amigos de Colombia, amigos de Perú, amigos de allá del sur, díganos cómo les llega el manga, platíquenos. Sí, por favor. Porque tengo entendido que también llega Panini allá en esos lares, pero no sé a qué países específicamente. Bueno, mínimo sabemos que a Brasil, porque hay una división de Brasil. Panini Brasil, pero al resto de Latinoamérica ahí sí no sabría yo a ciencia cierta. Entonces sí, así es, por favor, alguien de por allá de esos lares, si tienen el dato, pues nos encantaría mucho saberlo. Sí, además que algo curioso que pasa con Panini es que, aunque es cierto, como dices, tiene su filial en Brasil, las ediciones a veces llegan después. Sí, o sea, son diferentes. Nos llega no sé, a destiempo. Pon tú que allá les llega algo y acá a nosotros nos llega después. Luego aquí nos llega algo y allá les llega después. Entonces,
aunque Panini esté allá, no sé si ya haya sacado Junjito. Y si no lo ha sacado, es muy probable que sí lo saque. Entonces, sí, estaría chido saber si ya les llegó. Les comentaba que Panini lo trajo en 3 tomos. Junjito Uzumaki de Junjito en 3 tomos. Muy buena. Bueno, una edición bastante decente. Sí, bastante. Entonces, pues platíquenos a ver qué les parece. Y léanlo. Sobre todo me gustaría más que lo pudieran poner a nivel de las historias clásicas de Lovecraft, de Poe, incluso algunos cuentos del King, que hay quienes son fans, hay quienes no, pero tienen esa esencia a la vieja escuela, y eso está muy chido. Sí, no es solamente impactante o choqueante por el simple hecho de serlo. O sea, no es ese tipo de, desgraciadamente, de horror moderno. En donde creo que los jumpscares, el gore, todo ese tipo de cosas que son más efectistas que otra cosa, como que han tomado demasiado del espacio del horror, y como que ya incluso las personas contemporáneas creen que ya eso es todo lo de horror. Pero realmente esas historias clásicas de Lovecraft, de Poe, de Ambrose Bierce, o sea, todos esos escritores clásicos. Hasta las de el R.L. Stein. Sí, también incluso están muy chidas. Las de R.L. Stein están muy chidas. Incluso se considera hasta que es mejor escritor que el King. Sí, hay quienes nos van a mentar la madre por eso. Pero bueno, la verdad es que son cuentos cortos bien hechos. Y eso es lo importante de estas historias. Son 3 tomos que no necesitan ahondar más. ¿Por qué? Porque ya te plantea todo el escenario, te plantea las situaciones, y te puede estar contando infinitamente monstruosidades que al final terminan perdiéndole ese impacto, perdiéndole esa importancia a la situación. Y entonces te lleva bien. 3 tomos son muy buenos, son suficientes. Creo que existe una versión europea de un solo tomo. Sí, me parece, no recuerdo si fue editorial Norma o alguna otra editorial de por allá de Europa, que sí tenía todo el recopilado en un solo ómnibus. En un ómnibus. Estaría muy chido también tenerlo, digo. No sé por qué acá no nos llegan mucho los ómnibus. De hecho, no son muy populares aquí en México, pero pues bueno, igual, chicos, platíquenos a ver qué onda, si les llega alguna cosa así, quién lo tiene, qué le pareció. La idea es que nos platiquen, a ver qué, empezar a intercambiar opiniones, a ver qué dicen, porque pocas historias son buenas así de terror. Sí. Entonces, Junjito sigue escribiendo. De hecho, todavía sigue en actividad normal. Él va a convenciones, firma autógrafos, y muy buena onda. Según yo sé, muy buena onda. Creo que el año pasado estuvo en aquellos lares del sur de América. No me acuerdo si en Brasil, Argentina o en algún otro lugar. Eso no lo sabía, pero muy probablemente. Sí, porque él ya básicamente es uno de esos autores consagrados que ya también escribe cuando quiere escribir, lo cual agradecidamente es casi la mayor parte del tiempo. Dibuja también casi la mayor parte del tiempo, en su mayoría historias cortas. Ya es alguien así ya es un autor de culto también, sí, muy reconocido dentro y fuera de Japón. Es más, incluso hablando también ya un poquito más acerca de Junji Ito, incluso ha colaborado con otros medios que no son puramente el manga, como por ejemplo, estuvo tratando de colaborar hace ya unos 3-4 años con Konami Games. Es más, incluso junto con Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, los videojuegos de Metal Gear, y con Guillermo del Toro, en una nueva entrega de la saga de Silent Hill, que se iba a llamar Silent Hills. Desgraciadamente ese proyecto ya no llegó a nada, pues porque Konami son unos malditos asquerosos y despidieron a todos los que estaban implicados en ese proyecto y nunca se llegó a nada. Pero Junji Ito iba a hacer varios de los diseños de las criaturas y los monstruos de ahí, y de hecho mucho del, digamos así, como de la esencia de los videojuegos de Silent Hill, que son de un horror más psicológico, menos de acción, como Resident Evil, por ejemplo. Yo creo que le debe mucho a las historias de Junji Ito y a la forma en que Junji hace sus trabajos. Entonces, pues sí, ha hecho colaboraciones con videojuegos, con animes también, con películas incluso, con otros autores. Y también, hablando también un poquito más de Uzumaki, va a tener próximamente una adaptación a anime. Es lo que te iba a comentar, porque siento que, no sé si vi el rumor, lo vi en Twitter o en alguna parte así, de que iban a hacer una animación de algo de Junji Ito, pero no me acordaba qué.
Entonces sí es lo de Uzumaki, ¿verdad? Sí, me parece que justamente sale este año, en el 2020, digo por si nos están escuchando en el futuro. Entonces sí, me parece que van a ser apocalipsis. Después de este apocalipsis, que ojalá acabe pronto. Sí. Solamente los mejores pasaremos a la siguiente generación, señores. Pero sí, va a tener, hasta donde yo entiendo, va a ser una serie corta de solo 4 capítulos. Entonces, y de hecho va a tener mucho también del estilo del manga de Junji Ito, tanto así que va a ser, al menos por lo que se ve en los trailers, va a ser en blanco y negro. Estaría bien, fíjate que eso sí, estaría muy bueno porque ese es como el arte original. Sí, ahorita que lo estábamos platicando dije, no, pues en animación a color siento que le perdería esa esencia, esa originalidad, esa identidad que tiene Junji Ito para escribir historias de terror. Que lo caracteriza. Entonces creo que debería de ser en blanco y negro. Sí, yo también. Pues la verdad es que creo que no se puede decir así mucho más de lo que ya se haya dicho, al menos no sin spoilear. Sí, tanto. Exactamente es lo que te iba a decir. O sea, podemos platicar muy detalle del manga, pero sí sería spoilearles. Y la verdad es que la intención de todo esto es que ustedes se interesen por esto, que lo lean, que lo conozcan y la realidad, que lo consuman. O sea, el consumir un producto de ese estilo es fomentarlo. Sí. Si lo consumes, lo fomentas. Entonces al rato nos traen más obras de Junji Ito. Aquí a México, de Panini ha llegado Uzumaki y tenemos Gio, y me parece que pronto vamos a tener Black Paradox. Sí, va a ser como una especie de compilado de varias historias cortas de él, ¿no? Ajá, creo que sí. Entonces habrá que ver, ya cuando nos llegue igual les platicaremos a ver de qué va, les platicaremos también de Gio, y pues sería por este momento sería todo lo que podremos comentarles. Realmente léanlo, está muy chido. Coméntenos, quienes han leído terror ya clásico de literatura, coméntenos qué les pareció Junji Ito, qué les parece. Sí. Yo siempre lo catalogo como el Stephen King de japonés. Tiene su identidad, tiene su personalidad, pero pues cuéntenos a ver qué les parecen. Sí, este ha sido un pequeño capítulo más corto de lo usual, pero pues realmente es porque creo que contar más, sí, de plano sería arruinarles muchas de las sorpresas y mucho de lo que trata del manga, y creo que es mejor, sobre todo en estas historias de terror y de misterio, es mucho mejor que ustedes mismos lo descubran. Cualquier cosa de Junji Ito, sin importar si es Uzumaki, a mí en lo personal Uzumaki me parece su obra magna, pero realmente cualquier cosa de Junji es genial. Creo que es una de las voces más originales y más únicas dentro del manga, y definitivamente dentro del terror y el manga de terror en específico. Sí, el manga de terror es un ícono, literalmente. Pero bueno, ahí estamos. Ha sido una pequeña plática. Síganos en nuestro siguiente capítulo. Si les gusta este cotorreo, coméntenlo, platíquenos qué les parece, cuéntenos alguna anécdota, algún detalle que esté girando alrededor de estas obras. Y pues estamos escuchándolos ahí en Spotify, en Google Podcast, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Ahí estamos. Denle like, suscríbanse, denle la campanita para que les notifique cuando sacamos un nuevo podcast, y compártanlo. Si les gusta este cotorreo, compártanlo para que siga llegando a más chicos, a más gente. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo, que hablaremos de una historia corta también, pero muy muy buena, de nuestro viejo Dios, Señor, sí. Alan Moore. Sí, 3 veces magno, 3 veces santo. Exactamente, que se llama Superman. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Así es, un clásico. Bueno, síganos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Hasta luego. Bye.